Esta historia trata de un hombre que no retrocedió cuando todos los demás regresaron al pasado. Los humanos fueron convocados de repente para convertirse en caminantes y necesitaban limpiar la torre para salvar el mundo. En la planta 77 se descubrió la piedra de la regresión. Ahora los caminantes pueden volver al pasado. Poco a poco todos se fueron. Se formó la última esperanza de la humanidad, Carpe Diem, formada por personas que se negaban a abandonar el mundo. El último caminante llegó a la planta 100. Él ya no sabía qué creer. Y ahora, como estamos observando en pantalla, un día una enorme torre apareció en medio de una ciudad. Todo el mundo pensaba que era el fin del mundo. La humanidad la clamaba, llamándola apocalipsis o catástrofe. A todos les salió un mensaje nuevo. Les decía que si quieren prevenir la caída de la humanidad, que acepten el llamado de la torre. Aquellos con el poder y la calificación para ponerse a la torre aceptaron el mensaje. Todo el mundo quería pelear por la humanidad. Ahora mismo en pantalla podemos observar a nuestro protagonista que está acabando con todos estos monstruos muy fácilmente. Mientras se encargaban de despejar la torre, un objeto misterioso apareció enfrente de ellos, que sería la piedra de la regresión que le había comentado hace un rato. Retrocede en el tiempo y envía al usuario de vuelta al pasado en donde fueron llamados por la torre. La memoria del usuario permanecerá intacta. La piedra puede ser aplastada y usada. Este sujeto que está en pantalla usará la piedra y les contará todo sobre esto. Al momento de usar la piedra deja ciego a todo el mundo. Para aquellos que solo podían subir o morir, una nueva opción llamada regresión apareció. Acá podemos observar en pantalla cómo la mayoría de personas se terminaron rindiendo y decidieron volver al pasado. Mientras tanto, nuestro protagonista y su amigo empiezan a observar todo lo que está pasando, ya que ellos dos nunca quisieron regresar al pasado. La regresión al pasado, donde puedes rehacer todos tus fallos y errores. Podemos observar en pantalla cómo nuestro protagonista se está enfrentando a una gran bestia. Este le dice a su amigo que se llama John Wan que se apresure, pero al darse vuelta se da cuenta que su compañero está a punto de volver al pasado porque tiene la piedra justamente en su mano. Nuestro protagonista le dice que si él piensa volver al pasado. También cabe recalcar que nuestro protagonista se llama Jae Wan y este tipo, su amigo, le dice que lo siente. Nuestro protagonista, antes de irse, le dice a su amigo qué pasa con el presente que están dejando atrás, que no puede volver al pasado y hacer como si nada de esto hubiera pasado. Nuestro protagonista le dice a su amigo que él lo regresará y su amigo le dice que es un humano increíble. Esta bestia que está enfrente de nuestro protagonista le dice que desde que se creó la torre ningún humano ha podido pisar el piso 99 donde está ahora nuestro protagonista, y nuestro protagonista le deja en claro que no regresará. Cambiando de escena vemos a esta especie de león que empieza a decir que está cultivando algo muy valioso, refiriéndose a nuestro protagonista. Cambiando de escena volvemos al día que todo ocurrió. Vemos que en la radio empiezan a hablar sobre un polvo asiático, como si fuera que algo estuviera pasando. Mientras tanto vemos al protagonista que está intentando agarrar unas papas, pero al intentar agarrar se rompe toda la bolsa y él se pregunta qué pasa con todo esto. Mientras tanto una niña le dice que es un ladrón porque intenta robarse las papas o comerse en el local, o sea, comer las papas en el local, y nuestro protagonista le dice que no es así, mientras que en la radio siguen diciendo que el clima no está bueno para salir. Luego nuevamente la televisión empieza a decir que ha pasado una emergencia, un terremoto repentino ha sacudido el área alrededor de Seúl. Hasta ahora ha sido una pequeña escala, ningún damnificado ha sido registrado, pero mientras tanto nos sigue contando que según la agencia geológica la escala del terremoto está aumentando lentamente, y podemos observar que mientras tanto el protagonista quiere agarrar las papas, empieza a temblar todo. Mientras tanto podemos ver que esas dos chicas están observando algo afuera y se preguntan qué es lo que está pasando, y vemos como afuera está tratando de salir algo del suelo y todo el mundo empieza a gritar, y ahí vemos que aparece una gran torre destruyendo todo lo que había alrededor. Como vemos en pantalla, todo al parecer quedó todo destruido y empieza a gritar a alguien y pregunta si todos están bien y que llamen a alguna ambulancia. Nuestro protagonista por suerte se logra salvar y también salvó a la niña que estaba a su lado, y este le pregunta si está bien. La niña le pregunta a nuestro protagonista qué es esa cosa. Como vemos en pantalla, toda la tienda fue destruida y apareció esa gran torre. Vemos que apareció una torre también en Reino Unido, también en Japón
Japón, una misteriosa torre de gran tamaño apareció en Seúl y otras ciudades en todas las naciones del mundo. La gente la llamó la Torre de las Pesadillas, y cuando apenas apareció en la torre aparecieron estos mensajes a la mayoría de las personas que habían sido seleccionados como caminantes de la torre para salvar al mundo, y en el mensaje salía que si querían aceptar el llamado, ellos podrían aceptar o negar. Como saben, la mayoría aceptó, y directamente cuando aceptaron, la mayoría de las personas fueron teletransportadas a la torre. Se le dio una bendición a través del sistema de interfaz. Así fueron capaces de obtener objetos y habilidades como un videojuego. Pronto aprendieron que esto no sería un juego. Pronto un impacto en la torre ocurriría en su mundo. Todos los que aceptaron ser caminantes de la torre podían ver lo que estaba pasando en el exterior de esta torre. Podemos ver que estos albañiles se preguntan qué es lo que está pasando con la torre. De repente empezaron a ver una persona ahí y se preguntan qué es lo que está haciendo ahí y le dicen que es muy peligroso, pero pronto se dan cuenta que no es una persona sino un demonio, y detrás de ella aparecen más. Una gran catástrofe donde los monstruos inundaban el mundo desde la torre, y acá podemos observar todo el desastre que hace esos monstruos a las personas. Vemos también como los militares atacan a todos los monstruos, pero obviamente los tanques no son rival para ellos y los destruyen fácilmente. Los monstruos que salieron de la torre acabaron con un tercio de la humanidad, y la gente que decidieron ser caminantes de la torre no tenían más opción que solamente observar cómo su mundo era destruido. Ellos se volvieron caminantes de la torre para poder salvar al mundo, con personas que obtuvieron poderes especiales y la calificación para ser la última esperanza de la humanidad. Para detener la caída de la humanidad, estos caminantes despejaron la torre. Mientras tanto vemos en pantalla como hay unos soldados que intentan seguir adelante, pero hay una gran roca. La mayoría dice que si no pueden solamente destruir esa roca con fuerza bruta, y le dice que no es tan fácil. Mientras tanto, este tipo le dice a su jefe que encontró algo, y ahí es cuando ellos por primera vez ven esa piedra. Esa piedra que sería la piedra de la regresión. Como sale en pantalla, dice que retrocede en el tiempo y envía al usuario de vuelta al pasado, donde fueron llamados por la torre. Y así es como este tipo llamado In-chan, jefe de los caminantes de la torre, decide usar la piedra y les dice que si vuelven a encontrarse le contará todo sobre esto. Todos se preguntan si el jefe va a poder regresar. Les dice que no debería aparecer en el presente incluso si regresó en el tiempo. Luego este tipo que vemos en pantalla, el que tiene el lente, se llama Sakamoto, un ex profesor de ciencias, y este tipo intenta explicar lo que sería esa piedra. Este tipo nos cuenta que su líder fue al pasado de este mundo, sin embargo la línea de tiempo fue dividida, así que es incapaz de reunirse con nosotros otra vez. O sea que ese tipo que se fue al pasado directamente no está en su misma línea, sino que puede estar en un universo paralelo o directamente, como le había comentado, en un multiverso. Y como acá lo explican, también dice que ese tipo que desapareció yendo al pasado, su mundo y el de él se separó completamente, y todos estos tipos se quedan asustados por lo que acaban de escuchar. Este tipo empieza a decir que esta piedra puede llevarnos de vuelta a cada uno a nuestras líneas de tiempos únicas. Por supuesto, todo esto es hipotético. También es posible que la gente que usó esta piedra fue enviada de regreso a la misma línea de tiempo. Empieza a contarnos que las cosas de esta torre poseen poderes que sobrepasan de lejos el conocimiento humano. Mientras tanto ocurre otro impacto en la torre, y justamente en la torre salen muchos más monstruos y más fuertes. Antes que todos los humanos de la tierra perezcan, los caminantes decidieron tomar una decisión, ya sea regresar al pasado usando la piedra de regresión o quedarse ahí y morir. Ahora podemos observar cómo la mayoría de soldados están siendo masacrados por esta bestia. Todos empiezan a gritar que los salven, y la mayoría se da cuenta que no tienen oportunidad con esa bestia y empiezan a usar la piedra de regresión, menos este sujeto. Este tipo se da cuenta que todos sus camaradas han desaparecido y se queda parado solamente ahí, esperando su muerte. Este tipo se queda arrodillado y empieza a esperar su muerte y la bestia que viene directamente hacia él. Pero antes que pase lo peor, aparece nuestro protagonista, cortando en 1000 pedazos a esa bestia muy fácilmente y salvando a este tipo. El amigo de nuestro protagonista le pregunta a este tipo si está bien. Y ahí es cuando el protagonista le pregunta a este sujeto si todas esas perras huyeron y que son unos cobardes. Este tipo llorando le dice que gracias a nuestro protagonista por haberlo salvado. A nuestro protagonista y su equipo nos presenta como las personas que no decidieron volver al pasado. Son las personas que quisieron defender su presente, y ellos se hacían llamar Carpe Diem.
Después de toda esa presentación nos damos cuenta mucho más adelante que la mayoría de soldados que acompañaban a nuestro protagonista ya se fue con Papá Dios. Nos damos cuenta también que nuestro protagonista está al borde del colapso. Se pregunta qué es lo que está pasando. Y cambiando de escena nos damos cuenta que el compañero de nuestro protagonista está peleando con una gran bestia. Este compañero de nuestro protagonista lo llama y le dice que ya es hora de que lo ataque, ya que solamente su compañero estaba sirviendo de carnada para que nuestro protagonista lo acabe. Y así con un movimiento rápido nuestro protagonista aparece detrás de él. Con solo balancear su espada logra cortar la cabeza de esa gran bestia. Y luego de acabar con esa bestia nuestro protagonista le pregunta a su compañero si alguien murió, y este le dice que afortunadamente ninguno, que solamente tienen unas heridas pero pueden seguir. Y ahí es cuando nuestro protagonista empieza a ver a sus compañeros y se dan cuenta que está todo bien, y empieza a decir que capaz todos lleguen al último piso para acabar con el jefe. Luego nuestro protagonista se da cuenta que esa bestia soltó una espada supresora de dragones, o sea una espada legendaria. Nuestro protagonista empieza a decir en su cabeza que justamente llegó un arma súper fuerte ahora, o sea que vino a tiempo. También empieza a decir en su cabeza que seguramente todos podrán pasar el último piso y ninguno muera. Pero ahora nos damos cuenta que nuestro protagonista solamente estaba recordando todo eso lo que estaba diciendo, porque su futuro cambió. Nuestro protagonista ahora mismo se encuentra en el piso 98 y se da cuenta que hay una gran bestia enfrente de él. También se da cuenta que la mayoría de sus soldados están con Papá Dios, y con un movimiento rápido esa bestia logra darle un golpe a nuestro protagonista, mandándolo a volar y estrellándose contra la pared. Nuestro protagonista no puede creer que todo este tiempo, todas las cosas que pasó con su compañero se terminen ahora. Luego la bestia se pone enfrente de él y está a punto de rematarlo, pero antes que pase algo su compañero aparece atrás, y este con la poca fuerza que tiene logra cortar un poco a esa gran bestia. Su compañero le dice a nuestro protagonista que se despierte y que empiece a moverse ya. Su compañero le dice a nuestro protagonista que él solo no puede derrotar a esta cosa, y apenas le dijo eso esta bestia logra atravesar a su compañero, dejándolo al borde de la muerte. Nuestro protagonista se enoja demasiado y empieza a levantarse, y justamente cuando nuestro protagonista se estaba levantando esta bestia ataca y va directamente contra él estrellándose contra el muro. Pero nuestro protagonista fue mucho más rápido y se movió más rápido que él y apareció juntamente detrás. Y cuando nuestro protagonista está a punto de atacar a la bestia ve como una brecha que se abre enfrente de él, como si fuera un ataque final. Y ahora vemos que nuestro protagonista está a punto de acabar con esta bestia, siguiendo la brecha que le sale enfrente de él o la especie de luz que se aparece. Pero lastimosamente no nos muestra cómo fue la batalla, solamente nos muestra cuando la bestia está acabada ya ahí. Nuestro protagonista le dice a su amigo que se levante ya, que ya es hora de irse. También nuestro protagonista se da cuenta de algo. Su amigo tenía la piedra que era para regresar al pasado, o sea que estaba pensando en volver, algo que ellos dijeron y prometieron que nunca lo harían, y este mismo se disculpa con él. Nuestro protagonista, un poco decepcionado, le dice que se vaya. Le dice que se apresure y que se vaya ya que no lo quiere tener enfrente de él antes de que él cambie de opinión y acabe él mismo con él. Y así es como vemos que nuestro protagonista lo deja atrás. Luego nuestro protagonista llega a una puerta enorme y antes de abrir esa puerta gigante empieza a decir que ya es hora de moverse, que hay que seguir adelante, y al abrir la puerta se da cuenta que hay un campo nevado. Apenas nuestro protagonista entra ahí se da cuenta que está siendo acechado por algo. Luego nos damos cuenta que nuestro protagonista está siendo perseguido por una especie de monstruo helado. Este mismo monstruo también puede hablar y le dice que ya se rinda, que solamente es como un conejillo de indias para él. Y nuestro protagonista a duras penas le dice que ya está cansado, que acabará muy fácilmente con él mientras menos se lo espere. Luego de esa pequeña charla que nuestro protagonista tuvo con esa bestia nos damos cuenta que él se escondió, que se está tratando de curar sus heridas que le dejó esa bestia, ya que a medida que pasa en ese lugar se empieza a congelar él solo. El cuerpo no aguanta tanta temperatura baja. Esta bestia a medida que pasa empieza a decir dónde se escondió ese estúpido humano, ya que no quiere jugar las escondidas con él. También nuestro protagonista nos cuenta que han pasado 10 años desde que llegó al piso 99, o sea desde que todos sus compañeros han muerto ya pasaron 10 años que estuvo peleando con esa bestia. Nuestro protagonista se está enfrentando a un dragón de hielo. También nos dice que es muy difícil soportar todo esto con una resistencia máxima al frío, que el poder de esa bestia es demasiado fuerte. Nuestro protagonista empieza a decir en su cabeza que si no fuera por el equipo que dejaron atrás a otros caminantes o a otras personas hubieran muerto mucho tiempo antes. Todo fue gracias a la espada supresora de dragones que consiguió en el piso 85, también a la armadura del demonio de hielo que fue dada por John Wan, o sea que sería su amigo, que ese brazalete le dio su amiga o capaz fue una de sus enamoradas que murió hace mucho tiempo ya, fue una de sus compañeras que perteneció a Carpe Diem. Nuestro protagonista empieza a decir en su cabeza que si era más fuerte no hubiera dejado que nadie muera. Luego volvemos un rato al pasado y nos damos cuenta
cuenta que nuestro protagonista está hablando con alguien, que al parecer es un herrero, y le pregunta si está pensando volver otra vez a la gran torre, y este le dice que sí, volverá. Nuestro protagonista le dice que siente que puede despejarla, por eso es que siempre lo intenta. Este herrero se llama Jay y es el amigo de nuestro protagonista que le creó la mayoría de sus armas y armaduras. Nuestro protagonista se encuentra en un pueblo que se creó después de despejar el piso 50. Este pueblo se llama Topos. En este pueblo nuestro protagonista nos cuenta que todos los herreros que estuvieron en este pueblo hacían las cosas gratis, todo lo que sea el equipo y esas cosas, porque los caminantes que estaban acá peleaban por el bien de la humanidad, así que era lo menos que podían hacer por ellos. Pero nuestro protagonista nos cuenta que después de tanto tiempo nos dice que Jay fue el único herrero que se quedó ahí en esa ciudad, ya que la mayoría usó la piedra para volver al pasado. Nuestro protagonista nos cuenta que el impacto de la torre sucedió alrededor de 10 veces hasta ahora, y que desde hace un tiempo atrás la gente dejó de aparecer en la arena de invocación del primer piso. Nuestro protagonista asume que la humanidad ya ha sido aniquilada en la tierra. Nuestro protagonista también nos cuenta que encontró unos garabatos escritos en la pared. Esos garabatos decían una frase que sería: torre dentro de la torre, pesadilla dentro de la pesadilla. Una extraña frase que a nuestro protagonista no le parece nada en especial. Nuestro protagonista también nos cuenta que la gente que entra en la torre no puede envejecer, y si la gente desaparece es por dos cosas: una es que usaron la piedra y la segunda es que murieron en el intento de despejar las zonas. Y antes de cambiar de escena, nuestro protagonista le dice a Jay que le enseña habilidades de herrería. Luego vemos que nuestro protagonista está frente a la bestia, y esta bestia le dice que ya dejó de jugar y que deje de esconderse. También esta bestia le dice que nunca hubo un humano que haya podido desafiar el piso 99, y le dice que debe reconocerlo porque es un humano increíble. Y nuestro protagonista le dice que se calle de una vez porque está a punto de acabar con él. Y así es como nuestro protagonista se lanza contra él. Nuestro protagonista sigue peleando con esa gran bestia y nos damos cuenta que hay muchas explosiones en el lugar. También hay mucha sangre derramada. Como sale en pantalla nos damos cuenta que nuestro protagonista está a punto de ser aniquilado, y esta bestia le dice a nuestro protagonista que está sorprendido de que él siga de pie aún. Nuestro protagonista le dice que se calle de una vez porque habla demasiado, y ahí es cuando nuevamente nuestro protagonista se levanta y empieza a ir detrás de él. Esta bestia le dice a nuestro protagonista que no importa que tan fuerte sea, sus ataques no le sirven de nada contra él. Le dice que ninguna de sus técnicas funcionará con él. Hay un dato importante que hay que tener en cuenta: nuestro protagonista empezó a despejar la torre muy tarde, así que no pudo conseguir habilidades o magia como las otras personas, y por eso es que nuestro protagonista se rindió a usar otra habilidad y solamente dedicó su tiempo a una sola cosa, que sería apuñalar, ya que las tocadas que hacía nuestro protagonista contra los monstruos era 50 millones de veces más fuerte que cualquier habilidad. Empezó a perfeccionar todo eso para que se vuelvan más rápidas, más precisas y más poderosas, pero igualmente esta bestia le dice que no importa cuánto tiempo más lo apuñale, solamente le hará rasguños por ahora. Y así es cuando esta bestia nuevamente se prepara para atacar a nuestro protagonista, y nuestro protagonista se da cuenta que está a punto de recibir el impacto y empieza a decir en su cabeza que es muy tarde para poder esquivarlo. Pero antes que esa bestia ataque, nuestro protagonista ve de nuevo como una brecha enfrente de él y justamente apunta la mandíbula de esa bestia, y nuestro protagonista se da cuenta que es la misma luz que le salió contra la otra bestia. Y así es como nuestro protagonista se dispone a atacar de nuevo, y esta vez impactando y haciendo mucho más daño a esta bestia. Esta bestia sin mandíbula se da cuenta que nuestro protagonista ha cambiado, y este le pregunta cómo es que se ha hecho tan fuerte, y el gran dragón le dice a nuestro protagonista que no se sienta tan confiado porque solamente le dio un golpe, y así es como comienza a atacarlo nuevamente con muchas ráfagas de poder. Nuestro protagonista se da cuenta que tiene poca oportunidad para ganar, y esta bestia le dice que es muy desafortunado de su parte que no pueda acabar con él. Le dice que si tan solo hubiera 10 humanos como él, sería capaz de derrotarlo. Nuestro protagonista le dice que se calle. También este dragón le menciona a nuestro protagonista que si su raza no hubiera sido engañada por la piedra de pesadilla, o sea la piedra de regresión que supuestamente vuelve al pasado, el destino podría haber cambiado completamente. Nuestro protagonista le pregunta a qué se refiere con la piedra de pesadilla, y esta bestia nuevamente lo impacta contra el suelo, pero antes que pase lo peor, nuestro protagonista logra escapar de él, y nos damos cuenta que volvió a salir del piso 99. Nuestro protagonista empieza a decir que casi fue arañado por sus garras en los últimos momentos, y si hubiera recibido eso se hubiera ido ya con papá Dios. Y también nos damos cuenta que su HP, o sea su vida, está muy bajo. También se quedó en la cabeza de nuestro protagonista lo que le dijo sobre la piedra de la pesadilla, y nuestro protagonista empieza a preguntarse qué es lo que está pasando. Luego saltamos en el tiempo y vemos que pasaron 5 años, y vemos que al parecer la bestia por fin fue asesinada por alguien. Empieza a salir en la pantalla que ha salido un nuevo título. También el nivel del usuario ha alcanzado el límite, la vitalidad y esas cosas también subieron al límite. Como vemos en pantalla, nuestro protagonista acabó con
esta bestia muy fácilmente. También nos comenta él que pasaron 15 años desde que estuvo en esta torre, o 15 años encerrado en el piso 99 con este dragón. Y antes que nuestro protagonista pase al piso 100 nos damos cuenta que cuando acabó con ese dragón le soltó la espada del dragón de hielo, que sería esta que estamos viendo en pantalla. Y nuestro protagonista se pregunta si es una daga o qué carajo es, porque no parece una espada. Luego que nuestro protagonista acabó con esa bestia, le aparece una puerta que lo lleva al piso 100. Y nuestro protagonista, sin perder tiempo, entra en esa puerta. Apenas va entrando el protagonista se da cuenta que está en una pieza oscura, pero apenas entra se da cuenta que hay una pantalla enfrente de él y empieza a pasar todos sus recuerdos ahí mismo. Nuestro protagonista se da cuenta que alguien lo estuvo observando todo este tiempo. Nuestro protagonista se pregunta que qué carajo está pasando ahora mismo, y justamente mientras que está observando todo, nuestro protagonista escucha una voz y le pregunta si ya está aquí, y nuestro protagonista se pone en guardia a punto de atacar. Esta voz le dice a nuestro protagonista que no es necesario estar tan tenso, que solamente espere ahí por un momento que ya irá a verlo. Luego le sale un mensaje a nuestro protagonista en su cara y le dice que es el primero en despejar el tutorial del mundo 294. Nuestro protagonista se pregunta por qué demonios le está diciendo este mensaje eso, y qué se refiere con tutorial. Y nuestro protagonista se queda con cara de WTF al ver que dice tutorial ahí en el mensaje, y de repente empieza a caer agua en esa sala donde están ellos dos ahora mismo. Y justamente frente a nuestro protagonista aparece alguien, y esta especie de bestia le dice a nuestro protagonista que no se asuste tanto al verlo. Y como vemos en pantalla, nuestro protagonista no está para nada asustado, ni siquiera demuestra ni un toque de miedo en su cara. Esta bestia se sorprende a ver que nuestro protagonista se recuperó más rápido de lo que él esperaba, ya que recientemente acabó con el dragón de hielo. Nuestro protagonista le dice directamente que quién demonios es, y esta bestia se disculpa con nuestro protagonista ya que estuvo balbuceando todo este tiempo sin presentarse, y le dice que solamente estaba emocionado por conocerlo. Le dice que nunca nadie ha sido capaz de llegar hasta donde está él. Este demonio se presenta y le dice que su nombre es Beast. También le dice que es el dueño de la torre de las pesadillas, que él mismo acaba de despejar, o sea, por nuestro protagonista. Nuestro protagonista le dice que si en serio todo esto es solamente un tutorial, significa que ahora tendrá que atravesar el juego principal. Y este demonio le dice que así mismo es, pero antes de eso hay una cosa que tiene que enseñarle. Esta bestia le muestra a nuestro protagonista que siempre lo estuvo observando como si fuera su propio juguete. Esta bestia le muestra que siempre estuvo al tanto de todo lo que hacía nuestro protagonista. También nos muestra cuando acabaron con la amiga de nuestro protagonista, y al parecer era alguien muy importante para él. Y esta bestia le dice a nuestro protagonista que si él quiere puede volver a repetir todo. Esta bestia le dice que es una gran oportunidad para él para evitar esos errores que cometió en el pasado, poder volver a salvar a sus amigos. Y nuestro protagonista dice en su cabeza que este no es el final. Luego le sale un mensaje enfrente de él y le pregunta si quiere salvar al mundo. Nuestro protagonista se da cuenta ahí que siempre fue engañado por esta bestia. Nuestro protagonista empieza a contarnos ahora mismo que sin importar qué métodos usemos o que ellos usen, era imposible detener el impacto de la torre. Lo único que tenían que hacer era tratar de conquistarla. Luego volvemos al presente y nuestro protagonista le dice a esta bestia que ya debería de saberlo bien. Le dice que él no volverá al pasado, y esta bestia solamente se ríe enfrente de él. Y esta bestia le dice a nuestro protagonista que no hay ningún objeto en esta torre que lo pueda llevar al pasado. Todo solamente era un juego para él. O sea, todas las personas que entraron ahí solamente eran unos juguetes para este tipo. Y nuestro protagonista le dice a esta bestia que se explique y que le diga de qué está hablando. Y ahí es cuando el protagonista recuerda qué fue lo que le dijo a esta bestia antes de acabar con él sobre la piedra de la pesadilla. Y nuestro protagonista se queda con una cara de miedo. Y luego este demonio le dice que esta no es una piedra de regresión, sino que es una piedra de pesadilla. O sea que cualquiera que la consuma entra en un estado de sueño profundo. Y nuestro protagonista empieza a decir que entonces todas las personas que usaron esa piedra fueron llevados o fueron atrapados en un estado de sueño conjurado. Luego este demonio le dice a nuestro protagonista que ya es suficiente de las charlas y que es hora de comenzar con el juego principal. Y esta bestia empieza a ponerle muchos mensajes a nuestro protagonista. Le dice que no volverá al pasado y que simplemente empezará el juego una y otra vez. Y vemos que nuestro protagonista le dice que no. Y esta bestia se queda con cara de WTF. Nuestro protagonista le dice a esta bestia que le ayudó a descubrir la verdadera naturaleza de esta torre. Nuestro protagonista le dice que ya se acabaron los juegos y que directamente va a cazar a este demonio.
y que irá al siguiente piso. Esta bestia le dice a nuestro protagonista que deje de decir estupideces porque no hay otro piso más, que este es el final de la torre. Y nuestro protagonista le dice que no creerá por más tiempo sus palabras. Mientras que esta bestia está hablando, nuestro protagonista le mete una estocada y este demonio le dice a nuestro protagonista que es lo que quiere, si quiere armas ocultas, habilidades ocultas o qué es lo que está esperando, que le pida lo que quiera y que solamente siga con el juego. Y nuestro protagonista le dice que no necesita nada de eso. Esta bestia le dice a nuestro protagonista que solamente es un humano engreído y ahora es cuando nuestro protagonista se vuelve a lanzar contra él. Luego volvemos al pasado y nos damos cuenta que nuestro protagonista volvió con muchas pociones a la herrería donde está Jay, y esta al entrar le dice a Jay que ya regresó, pero se da cuenta que no hay nadie. Y ahora es cuando nuestro protagonista pone a prueba sus habilidades de herrero que le enseñó Jay. La verdad que nunca nos muestra qué pasó con su herrero, pero también nuestro protagonista nos cuenta que la bestia o el demonio que está peleando contra él no quiere matarlo, no tiene indicios de acabar con él, pero igualmente nuestro protagonista siempre da todo contra él. Nuestro protagonista empieza a decir en su cabeza que no importa cuántos años tome, acabará con este demonio. Ahora les voy a dar un breve resumen de lo que está pasando o de lo que quiso hacer este demonio con nuestro protagonista. Desde el comienzo este demonio siempre mantuvo su atención hacia nuestro protagonista, ya que este demonio lo eligió como si fuera su guerrero propio y siempre lo estuvo cultivando como si fuera una planta. O sea que este demonio siempre estuvo a favor de nuestro protagonista y siempre evitó que algo le pasara. También le estuvo dando muchas armas legendarias a él, haciendo que se vuelva más fuerte a propósito para que pueda despejar esta torre. Pero este demonio solamente hizo todo esto para que nuestro protagonista sea como su juguete, pero él mismo no cuenta que si un producto que se niega a moverse al siguiente paso no sirve de nada. También nos damos cuenta que hay otras personas más fuertes que este demonio que están sobre él, que se llaman cosechadores, y este demonio empieza a decir que tiene que cuidar a nuestro protagonista sin dañarlo para que pueda venderlo por más caro, ya que muy pronto se aburrirá de él. Este demonio empieza a contarnos que incluso los dioses estarán interesados en él. Justamente mientras nos contaba todo esto aparece nuestro protagonista y le da una estocada por atrás. Este demonio le dice a nuestro protagonista que es lo que quiere y que si no se cansa de todo esto. Y luego este demonio se enoja y agarra el cuello a nuestro protagonista y lo estrella contra el muro y le pregunta nuevamente qué es lo que quiere. Este demonio le dice a nuestro protagonista que le daría todas las habilidades ocultas y objetos ocultos que él quiera. Y nuestro protagonista sigue repitiéndole que solamente lo va a acabar y irá al siguiente piso. Y nos damos cuenta que todo esto solamente era su plan, o sea el plan de nuestro protagonista, que valió la pena soportarlo hasta que perdiera su paciencia. Cambiando de escena vemos que estos dos se sentaron a hablar en una mesa y esta bestia le comenta a nuestro protagonista que existen muchos mundos más, también mundos paralelos. Y nuestro protagonista le dice que ya sabía todo eso, que todo eso también existe acá en la Tierra, que no es nada nuevo para él. Este demonio le dice a nuestro protagonista que este universo está hecho por una dimensión principal llamada la Gran Tierra. También existen incontables fronteras que se esparcen como ramas. Le comenta que la Tierra es un pequeño planeta en una de las dimensiones, esparcida alrededor de las incontables fronteras. Ya que nuestro protagonista logró despejar esta torre, ha ganado esencialmente la oportunidad de ir a un mundo nuevo. También le comenta que hay mucho más demonios que hacen las mismas cosas que él hizo, o sea, de agarrar a personas y meterlos en esta torre para así sacar al mejor guerrero. Nuestro protagonista le dice que por qué hacen todas estas cosas. Y este demonio le dice a nuestro protagonista que solamente hacen esto porque están aburridos. Este demonio le dice a nuestro protagonista que existe un mundo donde demonios y humanos, monstruos, etcétera, viven en armonía. Luego de esa pequeña charla nos damos cuenta que nuestro protagonista volvió al mundo de hielo y empieza a ver sus estadísticas. Nuestro protagonista se da cuenta que ya no tiene más estadísticas que pueda aumentar. También nos comenta nuestro protagonista que no puede alcanzar a ese demonio, y así es como nuestro protagonista trata de rendirse y se tira al piso solamente. Y nuestro protagonista se pregunta si los humanos realmente pueden ser limitados a estas estadísticas, y justamente le llega algo en la cabeza a nuestro protagonista que le da como una especie de escalofrío y se levanta rápidamente y se da cuenta que sintió algo muy extraño ahora mismo, y justamente frente de él empieza a salir como unos brillos, unos polvitos mágicos. Nuestro protagonista se pregunta si todo esto es una alucinación. Según nuestro protagonista, como nos cuenta, dice que no es la primera vez que vio estas cosas, que para él son como la esencia de este mundo. Luego saltamos en el tiempo nuevamente y nuestro protagonista le pregunta a este tipo que es un monarca, le pregunta si son como reyes, y esta bestia le dice a nuestro protagonista que por fin está mostrando algo de interés. Este demonio
le dice a nuestro protagonista que los monarcas son como los reyes de la gran tierra, aquellos que despejan el juego principal y entran a la gran tierra. Este demonio le dice que dependiendo del monarca que decida seguir, su futuro cambiará. Y este demonio le dice a nuestro protagonista que si pone todo de él se asegurará de que vaya bajo el mando de un monarca excelente. Y nuestro protagonista le dice que está hablando como si fuera que es un vendedor de seguro de vida. Y luego le dice que muy bien, hará lo que él diga, pero después de 10 días recién, ya que se tomará un tiempo para poder pensar todo lo que le está diciendo. 9 días después nos damos cuenta que nuestro protagonista sigue entrenando su estocada y nos damos cuenta que este demonio lo está observando y se dice a él mismo que sigue haciendo esa mierda todo el día otra vez. Y este demonio dice que solamente tiene que esperar un poco más, ya que están llegando ya casi al final. Luego pasaron los 10 días y aparece este demonio y le pregunta si memorizó todos los documentos que le dio, como si fuera que debiera de firmar un contrato. Y luego el demonio le dice que por qué no presiona que sí. Luego vemos que el demonio está feliz porque al parecer esperó mucho tiempo para este día. Y ahora vemos que nuevamente nuestro protagonista volvió a usar su estocada en él. Y este demonio le dice a nuestro protagonista que qué demonio está haciendo justamente ahora. Y nuestro protagonista le dice que debería salvarlo solo con mirarlo, que a partir de este momento él lo va a cazar. Y así es como nuevamente empieza a atacarlo con todas sus fuerzas. Nuestro protagonista nos empieza a decir que cada vez que ataca a este demonio siente como una sensación vaga de disonancia. Nos comenta que se siente como una sensación que ha despertado. Y así es como nuestro protagonista logra arrancarle el brazo a esa bestia mientras que nos cuenta todo esto. Y nuestro protagonista se pregunta si esta es la sensación de sentirse vivo. Y justamente es ahí cuando el demonio utiliza unas lianas para atrapar a nuestro protagonista. Una vez que ese demonio atrapó a nuestro protagonista le pregunta qué es lo que va a hacer con él. Este demonio le dice a nuestro protagonista que no importa que él no haya aceptado el contrato que le dio, ya que la torre tutorial, o sea la torre, finaliza 100 días después de haberla despejado. Y lo único que tiene que hacer este demonio es dejar a nuestro protagonista ahí. Cuando nuestro protagonista le grita al demonio, y nuestro protagonista le pregunta a este demonio si en la gran tierra es llamado el caballero de la manipulación. También nuestro protagonista le dice que ha vivido 784 años hasta ahora. También nuestro protagonista sabe que este demonio quiere venderlo a un monarca oscuro. Y este demonio se queda muy asustado y le pregunta quién realmente es nuestro protagonista. Y nuestro protagonista le dice al mismo que quién cree que es. Le dice que es el producto que crió aquí por décadas. Y nuestro protagonista vuelve a gritarle y le dice que ya no será su producto. Y ahí es cuando sale una gran luz. Apenas nuestro protagonista se libera y va directo contra el demonio, atravesándolo con una estocada. Pero este demonio rápidamente lo contraataca. Nos damos cuenta que la mayoría de ataques que le da nuestro protagonista a esta bestia ya empieza a surtir el efecto. O sea que ya le empieza a hacer daño. Esta bestia misma dice que es imposible que este humano le pueda hacer daño. Y este demonio empieza a decir que nuestro protagonista es imposible que haya logrado la hiperadaptación. O sea que en unos meses no se pudo hacer tan fuerte. Y como vemos en pantalla, nuestro protagonista ya está rotísimo. Ahora nuestro protagonista nos empieza a contar que cuando llegó a la torre pensó que todo era una pesadilla. También se pone en duda porque el demonio nunca quiso matarlo y siempre tenía la duda si los humanos podían romper su límite. Nuestro protagonista nos cuenta que de tantas dudas que tenía, todo estaba en su apuñalada, o sea, en los ataques que él hacía. Una vez que entendió eso, empezó a ver la vida de otra forma y gracias a eso fue que pudo mejorar su apuñalada y volverse más fuerte. También la esencia de ese mundo le susurraba a nuestro protagonista y le decía lo que podía hacer. Este demonio se enoja cada vez más y activa todo su poder mágico. Este demonio le grita y le dice que ya no será suave con él y que solamente se rinda. El demonio le dice a nuestro protagonista que recién se encuentra en la segunda forma de la adaptación y que es un humano increíble. Este demonio le sigue repitiendo a nuestro protagonista que no puede derrotarlo, no importa que tan fuerte se vuelva. Y acá vemos como los dos están peleando a muerte y vemos que salen muchos números en la pantalla, como si se tratara de un contador. Este demonio le grita a nuestro protagonista y le dice que tiene que participar en el juego principal, sin importar que. Luego vemos que los números ya llegaron a su máximo y vemos que nuestro protagonista empieza a escapar de este demonio y nuestro protagonista nos cuenta que ya empieza a ver la brecha que sería para acabar con este demonio, igual como pasó con los otros monstruos. Este demonio cada vez se está volviendo más loco y empieza a decir que nuestro protagonista ya superó la etapa de adaptación. Apenas dijo eso, nuestro protagonista viene directo y empieza a ver la brecha que está enfrente de él para acabar con este demonio. Así es como nuestro protagonista le mete una gran apuñalada.
Este demonio nos cuenta que nuestro protagonista se convirtió en un despertado, algo más fuerte de lo que él pensaba. Y nuestro protagonista se para enfrente de él y le dice que los humanos no son algo que ellos puedan comprar y vender. Y como vemos en pantalla, nuestro protagonista todavía no acabó con este demonio, ya que lo dejó en una versión miniatura. Nuestro protagonista le recalca que no seguirá con este escenario que ellos mismos pusieron. Nuestro protagonista le dice que va a destruir este lugar y que va a salir de esta torre. Él dice que verá el final de este maldito mundo que ellos crearon. Y acá vemos que tendría que salirnos la información de nuestro protagonista, pero como pueden observar ya lo superó todo. Este demonio empieza a gritar por piedad y le dice que por favor detenga todo esto. El demonio le grita y le dice que no hay un siguiente piso, y nuestro protagonista le vuelve a decir que sí hay. Cabe destacar en este punto que nuestro protagonista solamente terminó la parte del tutorial. Aparte de él quiere encontrar al creador de esta torre, que se llama Moloch. Este demonio le grita a nuestro protagonista qué es lo que está tratando de hacer. Como podemos observar en pantalla, nuestro protagonista utiliza todo su poder para romper el techo y poder escapar. Luego empieza a salir un mensaje en la pantalla y dice que hay un error inesperado, y luego solamente sale que hubo un juego fallido. El tutorial ha terminado completamente, y sin explicarnos nada, nuestro protagonista aparece mágicamente en esta especie de selva. Pero apenas llega nuestro protagonista y se encuentra con esta manada de lobos. Nuestro protagonista utiliza una puñalada ligera y fácilmente acaba con uno de ellos. Luego aparece una bestia mucho más grande que todos los otros, pero como nuestro protagonista está tan chetado, de un solo golpe lo acaba. Y muy fácilmente. También nuestro protagonista aprovecha para quitarle su cuerno, porque seguramente podrá usarlo para crear un arma más adelante. Nuestro protagonista nos cuenta que al parecer todos los monstruos de esta zona son muy débiles. Luego aparecen esta especie de mantis, y estos sujetos hablan con otro idioma y nuestro protagonista no puede entenderlos. Lo que estos bichos tratan de decirle a nuestro protagonista es que le den esos cuernos que él tiene en su espalda. Pero nuestro protagonista le dice que le va a dar estos cuernos si es que hacen un trato con ellos, pero le tiene que decir dónde están para que él le dé los cuernos. Pero esta bestia lo ataca. Nuestro protagonista le dice que si hace eso otra vez lo va a matar a todos ellos. Y de un momento para otro nuestro protagonista literalmente acabó con todos ellos en un segundo. Como podemos ver en pantalla, nuestro protagonista le vuelve a preguntar dónde carajo están, y esta bestia no le dice nada. Nuestro protagonista les tira de sus antenas para torturarlo y para que hablen, pero este bicho solamente se come su lengua para no hablar. Nuestro protagonista se da cuenta de la voluntad de estos bichos y se da cuenta que tiene una voluntad muy fuerte. Nuestro protagonista nos cuenta que no consiguió ninguna información y así que por lo menos tienen que tener objetos útiles con ellos. Gracias a que acabó con todo ello, encontró una bolsa pequeña dimensional donde puede meter todos sus objetos. Nuestro protagonista se alegra un poco porque encontró muchas piedras mágicas, pero una de ellas le llama mucho la atención porque se llama Cristal Espectro y subirá forzosamente el poder espiritual de uno. Nuestro protagonista decide guardar todo eso porque seguramente puede ser valiosa y así conseguir algo de plata. Luego nuestro protagonista nos muestra que su espada empieza a temblar y de un momento a otro la espada de nuestro protagonista empieza a comerse los cuerpos que están ahí. De todo lo que se comió su espada se da cuenta que dejó un mapa, y acá podemos observar que nuestro protagonista se encuentra en un mundo que se llama Caos o en una región. Cambiando de escena vemos a esta chica que será importante para la historia mucho más adelante. Como podemos observar en pantalla, una bestia de 2 cuernos le está persiguiendo a esta chica. Ella al parecer la está llevando hacia un lado. Luego, como podemos ver, parece que la bestia está a punto de cazar a todos esos cazadores que están ahí. Nuestro protagonista nos cuenta, dice en su mente que parece que la mujer, la que mostré recién, es la más fuerte entre todos ellos. Nuestro protagonista se pregunta si ellos vinieron de otra torre también. Y luego vemos que este tipo empieza a expulsar todo su poder para pelear con ese lobo. Pero antes que se dé cuenta este tipo, la bestia está a punto de comérselo porque se distrajo un rato. Y de un momento a otro algo cae del cielo y a nuestro protagonista que vino a salvarlos a ellos. Nuestro protagonista hace una entrada muy épica y estos tipos solamente le preguntan que quién es y qué hace ahí. Nuestro protagonista ya se juntó con todos ellos. Nuestro protagonista le dice que pueden agarrar todos los cuernos que quieran de esa bestia ya que no lo necesita. Nuestro protagonista le pregunta si esta bestia era demasiado poderosa y estos tipos le dicen que por supuesto es una bestia de 2 cuernos, una bestia que requiere por lo menos 10 personas para matarlo. Y nuestro protagonista se acuerda que mató a una bestia de 5 cuernos y solamente usó su puñalada ligera para acabarlo. O sea que las bestias de este mundo son realmente muy débiles. Luego aparece otra de esta chica y le pregunta a nuestro protagonista quién es y por qué apareció de repente o de dónde salió. Esta chica le dice que no hay nadie en este mundo que sea tan fuerte para acabar con una bestia de 5 cuernos y además él solo. Y le pregunta nuevamente que de dónde es y de dónde vino. Y nuestro protagonista se hace el pelotudo y le dice que es, le pregunta qué es Caos. Y esta se queda con cara de WTF. Nuestro protagonista solamente se presenta con ellos y le dice que es un caminante. También nuestro protagonista le dice que él no es muy bueno con el lenguaje de este lugar y
que poca cosa les entiende. Esta chica no puede creer que nuestro protagonista acabó con esa bestia sin usar ninguna habilidad. Aparte que ella también quería usar su magia para saber quién era nuestro protagonista. Pero como podemos observar en pantalla, le salió muchos mensajes en la pantalla y le decía que falló en usar su habilidad. O sea que las habilidades comunes no podían afectar a nuestro protagonista. Esta chica le dice a nuestro protagonista que seguramente solamente trata de joderla o algo. Y nuestro protagonista con cara de serio le dice que no, que realmente no se acuerda de cómo apareció ahí. Nuestro protagonista nos cuenta que desde que él se metió en la torre se volvió un antisocial. Nuestro protagonista le recalca a esta chica que no recuerda nada. Y esta le empieza a decir que no le creerá ni una palabra de lo que le dice, que si piensa que ella es una estúpida o algo. Esta chica le dice que no puede aparecer así como si nada, como si fuera que se cree el dios de la guerra o algo así. Luego la espada de nuestro protagonista empieza a transformarse porque al parecer tiene hambre. Y esta chica se sorprende al ver un arma espiritual. Y ahora la chica piensa que nuestro protagonista es muy fuerte porque solamente tiene un arma espiritual. Esta chica empieza a contarnos que no debería demostrar su arma espiritual a estas personas, ya que ellos son bandidos. Y estos tipos le pusieron la mira a nuestro protagonista. Nuestro protagonista le habla a su espada y le dice que si está satisfecha que vuelva a su forma natural ahora. Esta chica le dice a nuestro protagonista que tiene una propuesta para él. Nuestro protagonista nos cuenta que esta chica se llama Minora y que le dio una breve explicación de lo que es este lugar. También habló sobre sus acompañantes. Esta chica le dijo a nuestro protagonista que estos tipos son unos bastardos despiadados que pertenecen a un clan llamado Zorro Rojo. Pero en resumen, la propuesta que le hizo a esta chica a nuestro protagonista es que él mate a estos tipos. Ella le dijo a nuestro protagonista que porque mostró su arma, estos tipos vendrán por ellos dos. Van a intentar matarlos o robarles sus cosas. Este tipo dice que ya es de noche y que será mejor acampar en este lugar ya que es muy peligroso moverse de noche. Nuestro protagonista había visto el mapa del pueblo y se da cuenta que están demasiado cerca ya. Y algo que destacar también de nuestro protagonista es que él puede leer los pensamientos de las otras personas. Nuestro protagonista se había quedado dormido un rato y viene esta chica a despertarlo y le dice que los bandidos ya vienen por ellos dos y que se despierte ya. Esta chica le pregunta dónde está su arma espiritual y le dice que se ponga en guardia ya. Y nuestro protagonista le dice que no tiene la espada. Nuestro protagonista le prestó su espada a esos tipos ya que querían darle un vistazo. Y esta chica le dice que cómo puede ser tan estúpido para prestar su arma espiritual por una razón tan ridícula. Luego aparecen estos tipos enfrente de ellos y le dice que los van a matar y le van a robar todas sus cosas. Y esta chica le dice que si no se calla van a morir todos ahora. Y nuestro protagonista se pone un poco contento porque quiere ver las habilidades que tiene esta chica. Y luego el tipo de atrás da la orden de que maten a todos ellos. Minora, que sería la chica de pelo rojo, es muy habilidosa con las dagas y le mete 2 headshots a esos 2 tipos. También logra conectar una gran patada a uno de los tipos que están ahí. Y así de fácil es como esta chica se encargó de todos ellos, menos del tipo más grande. Esta chica le dice a todos ellos que ahora mismo van a experimentar algo muy horrible, ya que está muy enojada. Mino le dice a estos tipos que no importa cuánto le supliquen, ella acabará con todos ellos. Ella nos comenta que estos tipos acabaron con muchos no adaptadores, o sea personas normales, así que si ellos mueren no le importará a nadie. Este tipo se prepara y nos damos cuenta que tiene el arma de nuestro protagonista. Mino nos cuenta que estos tipos son realmente estúpidos porque confían en un arma espiritual en vez de su poder. Aparte, esta chica se le dice la bruja de la masacre. Cabe destacar que hay como unos 30 o 40 en ese lugar que están a punto de atacar a ellos dos. Este tipo le dice a ella que no son estúpidos, que obviamente traería la mitad de su clan para poder pelear contra ellos dos porque son realmente fuertes. Aparte también nos cuenta que le trajo a su maestro, o sea al líder de su clan, que sería este que sale en pantalla. Minora nos cuenta que este tipo se le dice Zorro Negro. A mí me gustaría mencionarle que a las personas que poseen magia o habilidades se le dicen adaptadores. Y este tipo que está acá enfrente de nosotros es un adaptador de 3er nivel, o sea que es más o menos fuerte. Este tipo nos comenta que la mitad del clan del Zorro Rojo ha venido a cazarlo a ellos dos. Mino le lanza una piedra de pesadilla a nuestro protagonista y le dice que usa esa piedra para volver y que busque ayuda, ya que ella sola no podrá enfrentar sin más de 50 tipos. Ella le explica que esa es una piedra de regreso y que cuando la use podrá volver al castillo más cercano y que puede pedir ayuda a sus aliados. Nuestro protagonista le dice a ella que no va a correr y que la va a ayudar a matar a todos estos tipos, así que no se preocupe. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro protagonista se mueve a alta velocidad y va cortando todo a su paso, fácilmente acabando con todos esos tipos que están enfrente. Este tipo se empieza a desesperar y le dice que hagan la formación 14, y ahí es cuando todos se preparan y van directo contra nuestro protagonista, pero se dan cuenta que todo eso fue en vano, ya que él con su estocada fácilmente acaba con todos ellos. Y acá podemos observar en pantalla
Literalmente para nuestro protagonista fue muy fácil acabar con todo ese clan, ni siquiera usó todo su poder. Ese tipo que estamos viendo en pantalla se cagó todo en sus pantalones y se da cuenta que nuestro protagonista es demasiado fuerte y le entrega de nuevo su arma espiritual. Apenas le da su arma y utiliza para acabar con el resto que están ahí, y solamente utiliza la puñalada ligera. Y esta chica se sorprende porque no puede creer que nuestro protagonista sea demasiado fuerte, además solamente está usando una habilidad básica. Y ella empieza a decir por nuestro protagonista que es un tipo realmente muy fuerte. ¿Y qué hace aquí? También le pregunta cuál es su verdadera identidad y nuestro protagonista le dice que si ya ha olvidado lo que le había dicho hace rato, ya que como se acuerdan él se había presentado con ellos. Y esta chica le dice que le devuelva la piedra que le dio hace un rato y este le dice que ya lo perdió. Y esta se enoja mucho con él porque le dice que perdió un objeto tan costoso. Luego ellos dos después de esa pelea empiezan a acampar un rato y nuestro protagonista nos cuenta que es muy pacífico por aquí, ya que hace tiempo ya no podía relajarse tanto, ya que estaba metido en pelea tras pelea. Mientras tanto podemos observar que nuestro protagonista le está dando de comer a su espada y vemos que la chica de atrás está buscando esa piedra mágica que le dio. Luego nuestro protagonista le dice que él es solamente un humano que vino de otra tierra. Esta chica le sigue preguntando a nuestro protagonista si realmente no tiene recuerdos de dónde vino y le pregunta si tampoco se recuerda de la Gran Tierra. Nuestro protagonista le dice que cómo terminaron todos aquí y esta chica le pregunta que si vuelve a preguntar eso lo va a matar. Y ahora les voy a mostrar por qué dijo eso. Como podemos observar en pantalla, al fin ellos llegaron al pueblo cercano y como ven a su izquierda hay un portal que es parecido al que estaba en la Torre de las Pesadillas en el mundo de nuestro protagonista. Y nuestro protagonista se percata justamente de eso. Cuando nuestro protagonista apenas ve ese portal se da cuenta que se está encendiendo, pero lo que acaba de ver lo deja con cara de shock. De repente aparecían muchísimas personas pidiendo auxilio, también empieza a rezar y todas esas cosas, y nuestro protagonista no puede creer y le pregunta qué pasó con todas estas personas. Nuestro protagonista se queda muy sorprendido a ver todas esas personas pidiendo ayuda y se da cuenta que también son personas que murieron y vinieron a este sitio, que sería como el infierno, vamos a decirle. Por eso Mino le dice a nuestro protagonista que nunca pregunte cómo es que aparecieron aquí, porque la mayoría de las personas que vienen aquí vienen traumatizadas. Mino le dice a nuestro protagonista que bienvenido al mundo del caos, o sea, al mundo de los muertos. Lo que está pasando ahora mismo es que nuestro protagonista nos cuenta que todas las personas que mueren en la Gran Tierra vienen directo acá al mundo. Lo que le dice Mino a nuestro protagonista es que las personas que mueren en la Gran Tierra vienen directo al mundo del caos. Sería como una segunda oportunidad para vivir. Aparte le dice también que si ellos mueren aquí sería el verdadero fin. Le dice que si una vez que mueres te conviertes en fertilizante para el árbol del espejismo. Y justamente ahora empiezan a llegar soldados de ese mundo y empieza a decir que es hora de trabajar y que ayudan a todas esas personas que llegaron. Este tipo se sorprende a ver a Minora, ya que pocas veces la suele encontrar por aquí. Este tipo le dice a Minora que para entrar debe mostrarle su identificación de cazador y Minora le dice que muestre su identificación también. O sea, le dice a nuestro protagonista que la muestre y él obviamente no tiene nada de eso y ella menos. Minora obviamente le dice que no tiene su identificación, pero a cambio de eso le da un cuerno de esas bestias que mataron hace rato para poder pasar. O sea, que le está sobornando. Y este tipo hace la vista gorda y le dice que puede pasar, pero en cambio nuestro protagonista no tiene esa identificación y le dice que para poder entrar tiene que mostrar eso. Y él le dice que no tiene. Y Minora empieza a burlarse de él y le dice que parece que está en problemas. Y este tipo le dice que si no tiene su identificación no podrá entrar al castillo. Y nuestro protagonista al parecer intenta sobornarle, pero lo que piensa Minora es que piensa atacar a todos ellos. Así que Minora se pone enfrente de nuestro protagonista y le dice que espere, que no mal piense lo que va a hacer. Y justamente viene alguien detrás de este tipo y está preguntando qué es lo que está pasando aquí. Y ahora es cuando aparece este tipo que sería como el comandante de este mundo. Se llama Carlton. Y este mismo tipo le pregunta a su amigo qué es lo que está pasando. Este tipo entiende que si quieren entrar al castillo deben demostrar su identificación, pero como no tienen no le puede dejar entrar. Aparte también le dice a este tipo que si quiere usar la fuerza que venga contra él si tiene tantas ganas de morir. Pero este comandante se sorprende demasiado al ver que su poder no funciona en nuestro protagonista. Este comandante le explica a nuestro protagonista que un certificado indica tu nombre real, también a la organización que él pertenece. También en esa identificación muestra su clase y sus habilidades. Y nuestro protagonista le dice que no va a hacer esa identificación y que solamente va a pasar encima de ellos. Y este tipo empieza a usar sus cadenas mágicas. Como ve que nuestro protagonista es muy terco, estas cadenas intentan amarrar a nuestro protagonista, pero apenas se pega en su cuerpo se rompen y todos se quedan muy asombrados porque no puede ser que este tipo sea más fuerte que el mismo comandante. Y ahora nuestro protagonista le pregunta al comandante si no puede hacer lo que hizo esta mujer, o sea, de sobornarlos para poder pasar. Y estos tipos se quedan todos en blanco y justamente nuestro protagonista le pasa una piedra mágica para que le haga pasar, o sea que está intentando
sobornarle al comandante mismo. Este tipo agarra lo que le dio a nuestro protagonista y empieza a observar qué es lo que le pasó. Luego de observar lo que le pasó, le pregunta si su nombre es Jae-wan y este le dice que sí. Y el comandante le dice a nuestro protagonista que lo estuvo esperando todo este tiempo. Luego de un rato todo el mundo se termina calmando. Cabe destacar también que para entrar en esa ciudad debe de ser inspeccionado por esa máquina que estamos viendo en pantalla. Esta máquina detecta si hay un nivel de corrupción en tu espíritu. Y como estamos viendo en pantalla también, este tipo le dice a Minora que su corrupción espiritual ha subido más de 15%. Y para que baje tiene que tomar como una medicina. Nuestro protagonista le pregunta a Minora qué es la corrupción espiritual. Y esta le dice que en serio no sabe nada de este mundo. Le dice que la corrupción espiritual es una enfermedad crónica que todos los que viven en el caos tienen. También le comenta que su espíritu en todo momento es lentamente corrompido solamente por existir acá. También le comenta que los cuernos de la bestia son muy valiosos aquí porque gracias a esos cuernos pueden bajar el nivel de corrupción. Le dice que los cuernos son el único ingrediente medicinal que puede aliviar la corrupción. Ahora este tipo va a revisar a nuestro protagonista. Apenas revisa a nuestro protagonista, se da cuenta que no tiene ningún nivel de corrupción. Y todos los que están ahí se quedan muy sorprendidos, porque al ver la máquina se dan cuenta que tiene 0% de nivel de corrupción. Este tipo le dice a nuestro protagonista como la revisión ya terminó, le regresará las piedras que le dio. También le dice que no debe de dar piedras mágicas a cualquiera porque son objetos muy poderosos. Y así como si nada de todo termina entrando en la ciudad. Y los guardias le dicen al comandante que está bien dejar entrar a ellos así sin más. El comandante le dice a su amigo que si sabe qué tan valioso es el ítem que le dio nuestro protagonista. Este le dice que es capaz de amplificar el poder espiritual de un adaptador, pero luego se quita su guante y le muestra su mano. Y como podemos observar en pantalla, su mano está totalmente corrompido. Este tipo nos cuenta que a menos que no sea del clan Pieris, o sea de esas lagartijas, no se puede sostener las piedras de espíritu. Solo ellos poseen esas piedras y evitan la corrupción. También el comandante le pregunta si recuerda la evaluación de su espíritu, y este tipo le dice que el dispositivo nunca ha fallado y mucho menos va a empezar a fallar ahora, y le dice solo hay un motivo por el cual el dispositivo es incapaz de medir la corrupción de nuestro protagonista, y le dice que su espíritu es el más puro de que cualquiera que está acá en el caos. El comandante le dice que no importa si es del clan Pieris, lo que ellos necesitan es simplemente a alguien que sea capaz de usar las piedras de espíritu. También le comenta que para este momento seguramente los que están adentro del castillo deben de estar terminando su juicio, o sea que desde hace un tiempo ya están observando a nuestro protagonista, técnicamente desde que llegó ahí. Este tipo le dice que entonces necesitarán a nuestro protagonista para poder ayudar a Castellan, que sería como el rey de esa ciudad. Mientras tanto podemos ver a nuestro protagonista y Minora recorriendo la ciudad. Al parecer Minora todavía sigue aturdida por la medicina que tomó para bajar sus niveles de corrupción. Como podemos ver en pantalla, nuestro protagonista está buscando a un herrero especial en espadas para poder mejorar sus espadas o crear una. También como nos sale en pantalla, un tipo lo está escuchando. Nuestro protagonista le muestra la espada al sujeto con el que está hablando y le pregunta si hay un sujeto que pueda arreglar esta espada o mejorarla. Y como podemos ver a lo lejos, este tipo está observando su espada. Y como sale en pantalla ya sabemos qué intenciones va a tener. Hace un rato nuestro protagonista se escapó de Minora y esta la encuentra y le dice que espere porque él no conoce los alrededores. Y nuestro protagonista le dice que solamente tiene que preguntar por direcciones. Y esta le dice que entonces le pregunte a ella, que conoce este lugar como la palma de su mano. Nuestro protagonista le dice a Minora que él está buscando una pesadilla, o sea sería un creador de una torre. Ella le dice que tiene una idea de dónde puede haber una y le dice que le va a guiar, pero antes que se puedan mover más aparecen unos tipos enfrente de ellos y nuestro protagonista le dice que parece que tiene negocios con ellos y estos tres vienen por la espada de nuestro protagonista. Minora le pregunta a ellos de quiénes son y le dice que mierdas como ellos deberían de largarse ahora mismo si no quieren salir heridos, y este tipo le dice que debería de ser cuidadosa con su vocabulario. Le dice que su hermano menor se pone nervioso cuando escucha malas palabras. Este tipo le dice que si no quieren ser aplastados por todos ellos que le entreguen el arma que tiene nuestro protagonista, y nuestro protagonista le dice que no quiere y que vengan a pelear si quieren. Y estos tipos se sorprenden porque se dan cuenta que aún no entienden la situación que se están metiendo. Y así como este tipo se avalancha contra Minora y le dice que la castigará por decir groserías, pero de un momento a otro nuestro protagonista utiliza su puñalada y le corta los dos brazos a este tipo. Cabe destacar que nuestro protagonista no usó ni siquiera la mitad de su fuerza y casi destruye toda la casa que está detrás de ellos con ese simple ataque. Y nuestro protagonista le dice que son demasiado ruidosos y que mejor se vayan al otro lado y que si quieren pelear de verdad que vengan todos contra él. Y ese tipo empieza a gritar
militar le dice que pagará por todo lo que hizo, nunca lo va a perdonar por haber cortado las manos de su preciado hermano. Y luego este tipo le dice que le mostrará el poder del fuerte lazo que comparten los hermanos. Mientras tanto vemos que Minora le dice que es increíble cómo logró terminar todo esto con una puñalada. Y nuestro protagonista le dice que solamente sabe apuñalar. Y esta le dice que está bromeando seguramente. Como podemos observar en pantalla, estos tipos ya fueron aniquilados. Según nuestro protagonista solamente sabe hacer 3 tipos de apuñaladas: la ligera, la normal y la pesada. Minora también le dice a nuestro protagonista que ella conoce a alguien que también solamente utiliza una técnica como él, pero esa persona solamente sabe utilizar la habilidad de cortar y no apuñalar. Minora le pregunta por qué falló el ataque de antes, ya que destruyó la casa que estaba detrás de ellos. Le pregunta si tuvo un desliz mientras ajustaba su fuerza. Y nuestro protagonista le dice que no es así, ya que había alguien usando una habilidad de sigilo del otro lado, y por eso apuntó hacia la casa. También nuestro protagonista nos dice que le molestaba un poco su presencia, así que decidió asustarlo un poco. Y Minora se queda con una cara en shock porque le pregunta quién en su sano juicio asustaría a alguien volando un techo. Luego de eso ellos van a una herrería que fue fundada por un creador de una torre. Justamente este tipo le dice a ellos dos que lo siente porque tomará un rato cumplir su petición si la realiza hoy. Le dice que el gerente del taller está ahora mismo ausente y que solamente hay un subgerente ahora. Este tipo le dice a los protagonistas si hay algo que está buscando será mejor pagar por un producto ya terminado en lugar de comisionar algo. Y luego vemos que está el subgerente ahí y hay muchos más artesanos enfrente de él que al parecer está mirando algo. Y como les había comentado hace un rato, este tipo está mirando una daga que está hecho del cuerno de una bestia de 4 cuernos. Este tipo le comenta que estará completa una vez que le hagan un hoyo en el manco para poner una esquema en él. Y estos artesanos se ofrecen para hacer el hoyo en la daga. Y este tipo le dice que es el cuerno de una bestia de 4 cuernos y le pregunta si en serio quieren hacer un hoyo en esa cosa tan dura. Este tipo comenta que le gusta mucho la energía de esta daga y le dice que si alguien logra hacer un hoyo en esta daga sin importar quién sea, le dará la posición de subgerente del crepúsculo al anochecer, o sea de la herrería, por el resto del día. Y así es como todos empiezan a tratar de clavar esa daga para poder hacer un hoyo. Y todos se preguntan por qué esta daga es demasiado dura. Este tipo le dice a su ayudante que incluso le dio la oportunidad de usar esta gran herrería todo el día y aún así no puede ni siquiera hacer esto. Luego aparece nuestro protagonista y le dice que lo deje intentar. Y este tipo le dice que no sabe de qué taller es, pero no hay posibilidades. No creo que sea fácil después de ver cómo mis aprendices no pudieron hacerlo. Y nuestro protagonista le dice que por aquí está bien hacer un hoyo, ¿verdad? Y como podemos observar en pantalla, nuestro protagonista solamente va a tocar esa daga para poder hacerle un hoyo. Y todos se quedan muy sorprendidos a ver lo que hizo nuestro protagonista, ya que solamente con su dedo pudo hacerle un hoyo a esa daga tan dura que los otros no pudieron romper. Y nuestro protagonista le dice que ya que hizo el hoyo ya puede ser el subgerente por un día de su herrería. Y la cara de todos se queda aún más sorprendidos, ya que cuando nuestro protagonista le hizo el agujero a esa daga se rompió completamente. Y este tipo se enoja más y le dice que es un maldito loco. Este tipo le dice que debería de haberlo disparado en el cráneo por haber roto su espada. Y le dice que sí sabe lo costoso que es conseguir ese cuerno. Este tipo agarra de su ropa a nuestro protagonista y le dice que mejor pague ahora o va a tener muchas consecuencias. Y nuestro protagonista le muestra uno de los cuernos de la bestia que mató hace rato, que era una bestia de 5 cuernos. Y todo el mundo se sorprende cuando sacó ese cuerno de su mochila. Y como podemos ver en pantalla, este es el cuerno de un Garnak, que sería la bestia que les comenté hace un rato. Nuestro protagonista le dice que puede tomar esto porque no tiene el cuerno de una bestia de 4 cuernos o como sea. Nuestro protagonista le dice ya que le gusta tanto ese cuerno, también él quiere usar su herrería por un tiempo. Este tipo le dice a todos que cierren las puertas. Luego de eso el sugerente le dice al protagonista que venga por aquí. Y como en pantalla la herrería se cerró rápidamente, ya que van a empezar a trabajar en el cuerno que le dio nuestro protagonista. Este tipo le dice que está en la herrería más grande de esta ciudad y es la mejor de todas. Le dice que ya que es el sugerente por hoy puede usar todas las facilidades y a las personas aquí tanto como quiera. Nuestro protagonista le dice gracias. Este tipo le pregunta cómo fue que consiguió el cuerno de un Garnak y este le dice que solamente lo consiguió por su cuenta. Y este tipo le dice que está diciendo que cazó una bestia de 5 cuernos por su cuenta. Y nuestro protagonista le dice que sí, así mismo fue. Nuestro protagonista le dice que necesita la ayuda del sugerente. Le dice que necesita una vaina pero nunca ha hecho una y por eso necesita su ayuda. Este tipo le pregunta si en serio está loco porque va a usar el cuerno de un Garnak solamente para hacer una vaina. Y luego nuestro protagonista le muestra su espada espiritual y este tipo se queda muy asombrado al verla. Y le dice que es una réplica de una espada de dragón de hielo. Le dice que es raro porque fue hecho por una pesadilla y se ve bonita pero solamente es una réplica. También este tipo le dice a nuestro protagonista que hacer una vaina para esta espada sería demasiado, así que mejor que con el cuerno del Ragnar haga una nueva espada solamente. Pero de un momento a otro la espada se transforma y empieza a comer el cuerno. Y cuando la espada de nuestro protagonista empezó a comer ese cuerno empezó a evolucionar. Este tipo le dice a nuestro protagonista que viendo cómo la forma de su espada está cambiando debe ser una gran evolución. Le dice que cuando se complete tendrá que darle un nuevo nombre a su espada. Y le dice que cuando un arma espiritual atraviesa una gran evolución pierde su nombre original. Y este tipo le dice que
El problema ahora es que ha perdido el material de ahora, o sea el cuerno, ya que esa bestia se lo comió. Y nuestro protagonista le dice que si sigue comiendo sin permiso le va a llamar a su espada cerdito. Pero nuestro protagonista le dice que no hay problema ya que tiene un cuerno más. Este tipo se queda ya con cara de WTF porque no está entendiendo lo que está pasando. Y luego el tipo le dice cómo puede ayudarlo a él entonces. Y nuestro protagonista le dice que por favor primero le enseñe cómo refinar cosas. Este tipo le dice que está bien y le pregunta si quiere de alguna forma su espada, o sea cómo la quiere. Y nuestro protagonista le dice que lo dejará a él, ya que él es un experto. Este tipo le dice que lo deje todo a él, ya que le mostrará sus mejores habilidades. Cambiando de escena vemos a una persona que está tomando una taza de té y vemos que está hablando con un espía. Este mismo le dice que después de que asesinaran a los matones del callejón perdieron el objetivo, o sea se está refiriendo a nuestro protagonista. Este tipo es el ministro de la fortaleza interna de Gorgon, se llama Jürgen. Y este tipo le pregunta a su espía cómo fueron todos derrotados, y su espía le dice que no recuerda mucho, ya que lo dejaron abatido. Le dice que en el momento que despertó estaba tirado encima de un techo. Este tipo le dice que nuestro protagonista ya sabía que él estaba ahí, y este le dice que eso significa que deberíamos de considerar a nuestro protagonista como un adaptador de quinta fase, o sea como alguien muy poderoso. El ministro le dice que después de reponer a la mano de obra busquen en toda la fortaleza y traigan a nuestro protagonista junto a él. Este tipo se enoja porque necesita la ayuda de nuestro protagonista y empieza a decir en su cabeza que ojalá que el rey aguante hasta que lo encuentren. Cambiando de escena vemos que hay muchas personas en un bar y están transmitiendo algo. Esta chica al parecer está transmitiendo algo y le está mostrando a todos los que están ahí, sería como un stream, y vemos que sale el video de nuestro protagonista completando el piso 99 en solitario, o sea que están hablando de nuestro protagonista, pero lamentablemente su cara sale todo pixelado, como si fuera que nuestro protagonista esté en el anonimato. Estas personas que están viendo eso se preguntan qué pasó con ese tipo, y los otros le responden que los monarcas al parecer están bastante interesados en él. Después también empiezan a decir que esa torre recibió una suspensión de cultivo y se preguntan qué pasó. Dicen que hay rumores que dicen que nuestro protagonista abandonó el castillo, y también suelen decir que el video es falso. Luego aparece Minora en el bar y al parecer viene a hablar con alguien. Todos se sorprenden a verla. Esta se sienta en la barra y al parecer está esperando a alguien. Luego de un rato nos vemos que ya se puso borracha y está hablando de nuestro protagonista, como si fuera que está hablando con alguien ahí, y luego nos muestra que está hablando con el dueño del bar que se llama Claire. Ella le dice que por favor deje de hablar y le dice que ni siquiera está borracha y que deje de fingir. Esta le dice que tiene muchos hombres detrás de ella y porque solamente se queda con nuestro protagonista y eso que la acaba de conocer, y ella le dice que nuestro protagonista tiene algo en especial que los otros no tienen. Le dice que él destruye todo y agita su espada como quiere, como si no le importara las reglas de este lugar, le dice. Aparte que también dice cosas raras que nadie puede entender. Ella se queda un rato pensando de cómo es nuestro protagonista y por qué se comporta así. Claire le dice a Minora que deje de involucrarse con nuestro protagonista porque seguramente le traerá muchos problemas. Le dice que si se sigue juntando con esa persona probablemente terminará muerta, y justo en este momento viene un mensajero. Sería un ave que le suelta un pergamino a Minora. Es una carta del capitán Carlton. Minora se pregunta por qué este tipo la contactaría. Seguramente necesita algo, dice. Pero mientras está abriendo la carta, alguien le dice si es la bruja la masacre y ella se pone en guardia, pero lastimosamente ya es muy tarde porque la toman del brazo y no pudo defenderse. Este tipo le dice que a él no le agradan los saludos bruscos y le dice que está ocupado ahora y que hagamos eso después. Este tipo le dice que necesita que hagan algo por él. Cambiando de escena vemos que el subgerente está teniendo problemas para crear la espada de nuestro protagonista, ya que al parecer su espada se convirtió en un monstruo gigante. Este tipo en su cabeza dice cómo se supone que debe procesar un monstruo como este, y luego nuestro protagonista lo agarra y le dice que se concentre. Este le dice que se olvidó, le pregunta si se olvidó que estamos en medio de la refinación y le dice que lo ayude para poder refinar esta espada, ya que como saben esa espada pertenecía a una bestia y es normal que tenga esa cantidad de fuerza y poder dentro. Y bueno gente, hasta acá les dejo esta historia. Si les gustó ya saben que me apoyan mucho si le dan me gusta y se suscriben. Algo que destacar es que esta historia dejamos en el capítulo 15. Este manga tiene como 90 capítulos, o sea que hay mucho por exprimir aún. Y depende de ustedes si quieren una segunda parte. Ya saben, solamente denle like, comparte y comente si quieren otra parte. Nos vemos la próxima. Adiós.